Presenta 24 horas con Belén Merizalde. Aquí arrancamos con las noticias, amigos. Este fin de semana se oficializó la inscripción de las candidaturas presidenciales de Otto Sonnenholzner y también de Fernando Villavicencio. Ambos acudieron con sus compañeras de fórmula a la sede matriz del CNE para aceptar sus postulaciones, esto como parte del proceso de inscripción. La inscripción de dos nuevos binomios presidenciales se formalizó este fin de semana en la sede matriz del Consejo Nacional Electoral. El ex vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, firmó el formulario en el que acepta su postulación, trámite que debe cumplirse personalmente como parte del proceso de inscripción del binomio. Su compañera de fórmula es la cuencana Erika Paredes. Hacerles a todos la invitación a entender que no es momento para priorizar objetivos de partido, posiciones personales, deseos individuales. Es momento de unir esfuerzos en función del bienestar colectivo. Independientemente de los objetivos que tenían en sus partidos, creo que es momento de llamar nuevamente a la unidad. Ese binomio cuenta con el auspicio de la alianza denominada Actuemos, que está conformada por las organizaciones políticas Suma y Avanza. No consta el partido Izquierda Democrática, que por las disputas internas entre sus dirigentes no ha oficializado el apoyo anunciado inicialmente a la candidatura de Sonnenholzner. Está abierto todavía el espacio para que se sumen otras organizaciones políticas. Efectivamente agradecemos a la Izquierda Democrática su interés en ser parte de esta alianza. La alianza Actuemos no le ha cerrado la puerta a nadie y la Izquierda Democrática está a tiempo todavía para concluir ciertos temas internos. El binomio conformado por Fernando Villavicencio y Andrea González también estuvo en el CNE para aceptar la inscripción de su candidatura presidencial bajo el auspicio del movimiento Construye. En ese marco, el exasambleísta dijo que presentará una propuesta para que las Fuerzas Armadas tengan una mayor participación en el control electoral durante las votaciones. Este candidato con Andrea González les vamos a derrotar a toda la delincuencia organizada. Estoy pidiendo en las próximas horas, presentando un documento y una propuesta para que sean las Fuerzas Armadas las que participen en el control electoral. El militar que está en cada recinto electoral tomará un registro de las actas y remitirá y llevará esas actas. Aquí no nos van a hacer fraude. El plazo para que otros binomios presidenciales oficialicen la inscripción de su candidatura vence el próximo martes 13 de junio. Por otra parte, el correísmo definió a Luisa González y Andrés Arauz como el binomio con el que participará en las elecciones anticipadas del 20 de agosto. El ex vicepresidente Jorge Glass también fue propuesto, pero declinó su candidatura. El correísmo se hizo esperar, pero finalmente este sábado definió el binomio con el que se van a presentar en los comicios anticipados del 20 de agosto. Lo hicieron en Puerto Viejo, Manabí. En primera instancia, Marcela Guiñaga, presidenta nacional de la Revolución Ciudadana y prefecta del Guayas, hizo el anuncio. Al compañero Jorge Glass Espinel y a la compañera Luisa González por Manabí. Sin embargo, ya en tarima el ex vicepresidente Glass se dirigió a la militancia y, para sorpresa de algunos, declinó su candidatura. Finalmente fue el mismo Jorge Glass quien propuso el binomio definitivo y que fue aprobado por el buró del partido. Se trata de la manabita y ex asambleísta del correísmo Luisa González, de la mano de Andrés Arauz, ex candidato a la presidencia. Estoy convencida de esta misión y tengo la fuerza, la capacidad, el valor para liderarla. Así el tablero electoral sigue tomando forma. El empresario Jan Topic, acompañado de la comunicadora y abogada Diana Jacome, irán respaldados por Centro Democrático, el Partido Social Cristiano y el Partido Sociedad Patriótica. Mientras el movimiento Construye auspiciará la candidatura del ex asambleísta Fernando Villavicencio, que irá de la mano del activista Andrea González Nader como candidata a la vicepresidencia. Bolívar Armijos, expresidente de los gobiernos parroquiales rurales, busca también llegar a Carondelet junto a la comunicadora y asesora política Linda Romero, con el auspicio del movimiento Amigo.
Por otro lado, el movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia PID y el movimiento Mover ex Alianza País respaldan el binomio conformado por el ex asambleísta Daniel Noboa-Sin y la ex candidata a la alcaldía de Cuenca, Verónica Abad. Además, el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner también buscará la presidencia de la mano de Avanza, Suma y la Izquierda Democrática. Esto junto a su binomio, la ambientalista Erika Paredes. Yacu Pérez hará lo propio junto a la guayaquileña Nori Pinela, apoyado por Democracia Sí, Unidad Popular y el Partido Socialista Ecuatoriano. Y Javier Hervas, ex candidato a la presidencia, volverá a intentar llegar a Carondelet con el movimiento Reto, de la mano de Luz Marina Vega. El martes 13 de junio se cierran las inscripciones de candidaturas en el Consejo Nacional Electoral. Y mientras corren los tiempos del calendario, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain, alertó sobre la demora en la aprobación de las certificaciones para la impresión de papeletas. Pidió al Ministerio de Economía y Finanzas celeridad en la entrega de los recursos. Según el Consejo Nacional Electoral, el Ministerio de Economía y Finanzas no está cumpliendo con la entrega de los recursos necesarios para el desarrollo de las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas. Pese a que el Ministerio de Finanzas ya aprobó la solicitud de un primer desembolso y un segundo desembolso del Ministerio de Finanzas, lamentablemente en los mandos medios vemos que están entorpeciendo la entrega con la oportunidad que se requiere en esta situación tan especial, y nosotros analizaremos en el Pleno lo que procede dentro de nuestras competencias. En ese sentido, Tamain cuestionó la demora en la aprobación de las certificaciones para la impresión de las papeletas, así como otros servicios, y aseguró que eso pone en riesgo la organización de los comicios generales. No puede ser posible que a pocos días ya de cerrar las candidaturas no nos autoricen para iniciar con los procesos de contratación de papeletas, documentos electorales y todo lo que significa productos y servicios para llevar adelante este proceso electoral. Este sábado, como parte del calendario electoral, venció el plazo para que las organizaciones políticas cumplan con el proceso de democracia interna. Además, terminó el plazo para registrar alianzas electorales. El CNE aprobó 4 alianzas nacionales. Por otra parte, el organismo electoral designó a los integrantes del Comité Nacional de Debates. Está integrado por el académico Fernando Carrión, el expresidente de la Cámara de Industrias Pablo Zambrano, el docente universitario Pablo Escandón, el abogado Esteban León y la directora del programa Democracia, Seguridad y Defensa, Berta García. La idea es reunirnos en esta semana que viene, de tal manera de definir por un lado tres cosas. Uno, lo que son los temas de ejes de debate. 2, las preguntas. Y 3, apoyar en el proceso de decisión de quiénes serían los moderadores. Ese debate se llevará a cabo el domingo 13 de agosto, una semana antes de la jornada electoral del 20 de agosto. Mientras tanto, los electores en el exterior podrán comenzar su registro para el voto telemático. El CNE decidió que en este proceso electoral anticipado el sufragio en todas las circunscripciones del interior solo sea telemático. Por primera vez en el exterior, el voto para los ecuatorianos registrados será totalmente telemático. Así lo decidió el Consejo Nacional Electoral al reglamentar las elecciones anticipadas del 20 de agosto. Dado el poco tiempo de organizar el proceso y obviamente las dificultades en enviar el material electoral a todas las zonas electorales que participan en la votación en el exterior, lo vamos a llevar adelante en forma telemática. En la anterior elección hicimos una prueba de voto telemático en aproximadamente 52 zonas con un universo de cerca de 100.000 electores. En las circunscripciones del exterior hay 409.000 electores que podrán ejercer su derecho al voto, aunque históricamente la participación ha sido baja. La votación en el exterior tradicionalmente no pasa de un 17-18%. Por eso es una oportunidad en esta ocasión que aquellos ecuatorianos que no tienen la posibilidad de movilizarse a los sitios de votación, porque están en capitales de provincia, por sus distancias o por sus labores, ahora lo van a poder hacer desde una tablet, desde una computadora. El sistema está preparado para funcionar en las 3 circunscripciones del exterior, que manejan alrededor de 40 países, y estos conforman 101 zonas electorales. Y hay voces que se oponen a este tipo de votación, pero las autoridades electorales la defienden. La decisión que toma el Consejo Nacional Electoral al amparo de lo que le determina la ley.
de que nosotros como función electoral podemos poner en práctica alternativas de votación. Para registrarse, los electores en el exterior deben ingresar al portal www.voto-mediotelemático.cne.gov.es y allí deben hacer clic en inscripción. Pueden hacerlo desde este miércoles 7 de junio hasta el 20 de agosto. En el exterior, Roger, el voto es facultativo, es decir, no existen multas. Y el sufragio telemático el día 20 de agosto podrán efectuarlo de 9 horas a 19 horas, según el uso horario de cada zona. Quienes ya estaban inscritos para las elecciones de febrero no necesitan volver a hacerlo. El ex vicepresidente Jorge Glass recuperó sus derechos políticos, pero recordemos que tiene 2 condenas, también tiene un pedido de formulación de cargos y una indagación previa por peculado, como parte de su historial judicial. La Fiscalía lo ha acusado de haber integrado y liderado redes de corrupción que causaron considerables perjuicios económicos al Estado. Veamos. Compañera. Con la justicia ecuatoriana, Jorge Glass, el segundo al mando en la época del correísmo, figura indiscutible de la revolución ciudadana y rostro vinculado al socialismo del siglo XXI, aún tiene temas pendientes. Pues si bien actualmente se encuentra en libertad condicional tras haber salido de prisión el pasado 28 de noviembre y está a la espera de que se le unifiquen las penas que tiene por los casos Sobornos y Odebrecht. La semana pasada, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, solicitó que un tribunal fije fecha y hora para formular cargos en su contra. Ahora por presunta corrupción en la ejecución de obras en Manabí, luego del terremoto del 16 de abril de 2016 que tuvo como epicentro a un cantón de esa provincia. Al mismo tiempo, el Ministerio Público anunció la reapertura de la investigación previa en contra de 14 personas por las supuestas irregularidades detectadas en la adjudicación de un campo petrolero. Y uno de ellos es Jorge Glass. En ese, el también conocido como caso Singue, que volvió a cero por decisión judicial. Se habla del cometimiento del delito de peculado. Entre las sentencias que cumple Glass está una de 8 años de cárcel por cohecho. Ese es el caso Sobornos, en el que también fue condenado el expresidente Rafael Correa, ya que a los 12 los acusó de integrar una red de corrupción que entre 2012 y 2016 recibió aportes indebidos en el Palacio Presidencial de Carondelet para la financiación irregular del movimiento político Alianza País, que para entonces era el partido de gobierno. Esto a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a empresas, entre ellas la brasilera Odebrecht. La otra sentencia es de 6 años por asociación ilícita, precisamente en el capítulo de Ecuador del escándalo de corrupción en que se involucró a la constructora, que entre 2007 y 2016 pagó $33,5 millones a funcionarios a manera de coimas para beneficiarse de contratos. Fue para pagar esas 2 condenas que Jorge Glass pasó cerca de 5 años encarcelado, desde diciembre de 2017 hasta noviembre de 2022. En ese lapso gozó de un corto periodo de libertad de 40 días entre abril y mayo del año pasado, cuando estuvo en vigencia otra medida cautelar que causó gran polémica al ordenar su inmediata liberación. Fue por disposición del entonces juez de Manglar Alto, Diego Moscoso, quien le otorgó un habeas corpus por sus supuestos graves problemas de salud, que después le fue negado. Además de haber sido vicepresidente durante la década en la que gobernó Correa, Glass también lo fue durante el mandato de su sucesor, Lenín Moreno, aunque durante unos pocos meses, pues fue entonces cuando aparecieron las primeras investigaciones por corrupción que lo involucran. Y justamente el pasado jueves la Corte Constitucional emitió una sentencia que frena el abuso de las acciones constitucionales. Abogados dicen que el pronunciamiento de la Corte era necesario y que ahora los jueces que actúen en contra de la norma podrán ser sancionados penalmente por prevaricato. Políticos sentenciados por corrupción y cabecillas de bandas criminales que recuperaron la libertad gracias a cuestionados habeas corpus otorgados por jueces de remotos lugares del país. Acciones de protección presentadas por funcionarios que buscaban aferrarse a cargos y que pretendían entorpecer decisiones judiciales. Todo eso se hizo frecuente en el país, pero una sentencia de la Corte Constitucional emitida este jueves pondrá un freno para que eso ya no siga ocurriendo. Así lo explican abogados que consideran oportuno el pronunciamiento de la Corte. Lo que la Corte ha dicho es, los jueces al resolver acciones constitucionales sí pueden cometer delito de prevaricato. Quizás, digo yo, en una errónea lectura
de aquella sentencia del año 2018 de la Corte Constitucional anterior, se estableció esta creencia de que los jueces al resolver acciones constitucionales no cometen delito de prevaricato. ¿Qué significa esto? Que no se los puede perseguir penalmente por las decisiones que ellos toman. Ahora lo que la Corte ha dicho es habilitar esta posibilidad y por lo tanto esperamos pues se acaben la feria de acciones constitucionales mañosas. Creo que es un interesante criterio que ya nos permitirá inclusive tener jueces mucho más conscientes de las limitaciones que tienen cuando sustancian garantías jurisdiccionales. Hasta antes de esta sentencia, los jueces que actuaban en contra de norma expresa eran sancionados con suspensión o destitución. Pero ahora, de demostrarse una actuación dolosa, la sanción será penal. Un juez que se atreve a tomar esta decisión puede ser incluso detenido en flagrancia, ¿no es cierto? Y privado de la libertad. ¿Por qué? Porque el prevaricato es un delito sancionado con pena de cárcel, de hasta 5 años o hasta 7 años. Abogados explican que esta sentencia es retroactiva y que se convierte en una noticia criminis para que Fiscalía investigue. Señala, aquí tengo una noticia criminis y tiene que ser investigada por la justicia penal. Pueden ser procesados los que resuelvan ahora o incluso los que resolvieron antes aquellas acciones cuando ellos creían que tenían inmunidad. Los expertos sostienen que esto permitirá recuperar en algo la seguridad jurídica en el país. Un ciudadano presentó una acción de protección en contra del Procurador General del Estado, Juan Carlos Larrea. En ella pide que se suspenda su designación en el cargo. El secretario jurídico de la presidencia reaccionó. Dijo que se trata de un abuso en contra del orden democrático. Un presunto conflicto de intereses, argumenta el ciudadano Nelson Raúl Rodríguez Durán, en la acción de protección que presentó en contra del Procurador General del Estado, Juan Carlos Larrea, cuya intención es que se suspenda la designación del funcionario en ese cargo. El recurso fue presentado en la Unidad Familiar Mariscal Sucre en Quito y está en manos de la jueza Nubia Vera, hecho que se conoció tras esta publicación que hizo el secretario jurídico de la presidencia, Juan Pablo Ortiz, en su cuenta de Twitter. Ojo, pretenden remover a las autoridades de control legítimamente designadas a cualquier costo. Se ha presentado una acción de protección en contra del Procurador General del Estado que es absolutamente ilegal. Esta acción es improcedente no solo por la incompetencia procesal de la jueza de primer nivel, sino también porque el CPCCS ya agotó el proceso de selección, incluyendo la fase de impugnación ciudadana. Rechazamos cualquier abuso en contra del orden democrático. Según el ciudadano denunciante, el procurador tendría un conflicto de intereses. Relata en el escrito que Larrea habría sido accionista de un banco en Ecuador y que aunque se habría desprendido de ellas, la infracción ya se habría cometido. Sin embargo, el Código Monetario en su artículo 7 aclara que estaría impedido de ejercer el cargo si dichas acciones serían del 1% o mayor. Pero en el caso del procurador, el porcentaje que le pertenecía era menor. Para el penalista Stalin Raza, este es un ejemplo más del mal uso de los recursos como la acción de protección, que en los últimos meses han sido interpuestos con el fin de sacar o mantener a personas en sus cargos. Todo esto significa romper un principio republicano de equilibrio de poderes. Y para eso no está diseñada la acción de protección. Están desnaturalizando las acciones de protección, especialmente aquellos funcionarios que son de libre nombramiento y especialmente aquellos funcionarios que son designados mediante procesos de concursos para ejercer las primeras autoridades de las funciones del Estado. Juan Carlos Larrea fue designado como Procurador General del Estado por el Consejo de Participación Ciudadana en octubre de 2022, de una terna enviada por el presidente y posesionado en noviembre de ese mismo año. Que hay crisis en la función judicial ya no es un secreto. Vocales y jueces involucrados en supuestas tramas de corrupción, dudosas sentencias y abogados reclamando por mejoras al sistema son tan solo una parte de los cuestionamientos que despiertan preocupación en un sector que se reconoce desprestigiado. Los llamados a control disciplinario de los funcionarios judiciales son ahora noticia y están en la mira de Fiscalía tras la difusión de un audio que revela el oscuro manejo de la justicia en el país. Desde el Colegio de Abogados de Pichincha, su presidente Paulo Caña reconoce que hay una crisis. Sí, lamentablemente el sistema judicial está caótico. Ha llamado muchísimo la atención estos audios, pero obviamente esto está en investigación, está en instrucción fiscal. Ya nos dirán después, a posterior, cuáles han sido los resultados de ellos y qué es lo que arroja. Pero sí llama muchísimo la atención. Para el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, la exposición del audio y la incipiente respuesta de los procesados solo aclara que el tráfico de influencias está presente y al más alto nivel. Se habla de reparto de notarías, de judicaturas, de manipulación en la Corte Nacional de Justicia y el presunto tráfico de influencias.
Lo cierto es que la judicatura no es la única instancia salpicada por el escándalo. Hay jueces cuestionados por polémicas decisiones y profesionales involucrados por supuesto abuso del derecho en sus peticiones. En una palabra, desprestigio. Pero este es ya parte del sistema. Sí, lamentablemente el sistema judicial, la profesión se ha venido abajo. Hemos coordinado reuniones con varias instituciones del sistema judicial con el fin de que poner como prioridad el cambio que queremos hacer. Además, el titular de la Corte Nacional identifica una clara manipulación de la justicia y la intención de generar miedo en los juzgadores. Y es que el vocal Juan José Morillo, en esa reunión con los jueces de Pichincha, advierte que exfuncionarios públicos sentenciados por Saquicela no le perdonan. Se le escucha decir a un vocal que a mí no se me perdona por parte de este sector político por haber dado la condena. Entonces, lo único que queda en clara evidencia es la actuación de manipulación de la justicia. Se sugiere entonces una urgente depuración de la función judicial. El gremio de abogados le apuesta a las reformas legales, que no se criminalice la profesión y una agresiva capacitación para los profesionales para cambiarle la cara a un sector indispensable en cualquier sociedad. Es momento de hacer nuestra primera pausa comercial. Al volver les contamos la situación en Santa Elena previo a la llegada del fenómeno del Niño. Ya regresamos. (13:25). Continuamos con más. Los 7 alcaldes y la prefecta de la provincia de Esmeraldas llegaron cargados de proyectos para sus jurisdicciones a la reunión con el presidente Guillermo Lasso. Los equipos técnicos de los gobiernos autónomos descentralizados trabajaron contrarreloj para cumplir con el pedido del primer mandatario, que ofreció entregar 100 millones para financiarlos. El presidente Guillermo Lasso llegó hasta Esmeraldas para reunirse con la prefecta de la provincia y los alcaldes de los 7 cantones para abordar sus necesidades, debido a las inundaciones que se han registrado a inicios de junio del 2023. Vamos a hacer con toda la mayor voluntad con Esmeraldas todo el esfuerzo necesario para poder financiar los proyectos que aquí se han definido como prioritarios, que tienen que ver con muros de contención, tienen que ver con vías y tienen que ver con proyectos de agua potable y alcantarillado. Han planteado los proyectos que consideran prioritarios, dijo Lasso, quien agregó que las propuestas han sido entregadas al Banco del Estado del Ecuador y al Ministerio de Obras Públicas. Se ha entregado en lo que va del año 78.1 millones de dólares. En programas de inclusión social, 136 millones de dólares en Esmeralda, 117 en bonos a personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema, 41 millones entregados para la obra de la carretera Quinindé-Esmeralda, Las Golondrinas, 20 millones entregados para rehabilitación de la Y de Borbón y Las Peñas, 13 millones destinados para la educación en la provincia, 10.1 millones entregados específicamente en créditos al 1%. La prefecta Roberta Zambrano recibió un cheque y acta de compromiso del Banco de Desarrollo para obras por 8.6 millones. El alcalde de Río Verde, Joffrey Quintero, por 1.3 millones para compra de maquinarias. De igual forma, entregaron recursos para los municipios de Eloy Alfaro y Quinindé. Lo que se le ha pedido encarecidamente al señor presidente y al señor gerente general del Banco de Desarrollo es que se vea la manera de cómo ampliar el cupo de endeudamiento y a más años plazo para que puedan ejecutar su obra que tanto necesitan, porque los municipios no tienen ni maquinarias. En Muisne se espera canalizar toda la ayuda que logre remediar el fuerte impacto climático en esta zona del sur de la provincia de Esmeraldas. Además, se espera que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas instale el puente Bailey en el tramo afectado por un socavón en la carretera E15 al sur de la provincia. Mientras tanto, la ayuda del gobierno y de las empresas privadas continúan llegando a los damnificados de la provincia de Esmeraldas. Es así que aún se levanta información y todavía continúan llegando los alimentos para las familias. La estructura del gobierno se mantiene activada para brindar atención a la población afectada por las lluvias y las inundaciones en la provincia de Esmeraldas. El gobierno nacional, a través del Comité de Operaciones de Emergencia COE, resolvió declararse en sesión permanente para dar respuesta con celeridad.
Desde el primer momento de la emergencia, el día domingo en la noche, nuestra coordinación zonal respectiva de Secretaría de Riesgos se dirigió a este sector. Hemos ya desde el segundo día complementado las acciones desde el nivel matriz, con la primera contención que fue el dotar de los insumos a los alojamientos temporales, que era lo primordial en esas primeras horas. Según el último reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos, al momento continúan levantando información y entregando kits de alimentos, que hasta el momento serían 2.100 familias beneficiadas, y 300 colchones, almohadas y sábanas. Se está trabajando en la entrega de kits de alimentos para 3 días y también en el equipamiento de los alojamientos temporales con camas, colchones y kits de dormir, en los que se han ido activando posterior al inicio de la emergencia en base a las necesidades que se han podido identificar en la comunidad. Las personas damnificadas que se encuentran en los albergues manifiestan su agradecimiento hacia las personas que les han aportado de alguna u otra forma. El MIE ha mandado a su equipo para trabajar con los niños y los ancianos, y así nosotros como vecinos estamos dando la mano, hacemos algún fogoncito por ahí, preparar algo para podernos alimentar y comenzar lavando nuestras cositas poco a poco, lo poco que nos quedó. Nos colaboramos, lo que falta es que nos retiren ya de allá, que ya no queremos volver allá. Cabe indicar que las empresas privadas también se han sumado a esta ayuda por los hermanos esmeraldeños. Es así que esta mañana llegó hasta la ciudad 8.000 kits de comida que serán entregados en las próximas horas. Los pescadores de Santa Elena se preparan para la llegada del fenómeno del Niño. Aseguran que esta situación disminuirá su faena. Además, manifiestan que están propensos a riesgos y pérdidas de sus embarcaciones. El sector pesquero no se ve afectado tan solo por la delincuencia, sino también por el fenómeno del Niño, que sin haber llegado aún, ya empieza a causar estragos. Simplemente con un solo aguaje se ven desastres, catástrofes, todas esas cosas. ¿Y qué pasará con un fenómeno? Y es que el aumento de temperatura en el océano ocasiona que los peces busquen migrar. Por datos proporcionados por el IPIAP, conocemos que las especies se reaccionan de diferente manera según su fisiología. Algunas se van y otras se acercan a nuestras costas. La botella probablemente se verá disminuida al principio. Ha aparecido algo que sí nos llamó la atención porque no es usual, un recurso que se llama anchoveta y que no es nuestro, sino que la población principal se encuentra en el Perú. El invierno pasado, donde también vivimos temperaturas altas, ya se pudo evidenciar cambios. La mayoría de quienes se dedican a esta actividad se quedan sin trabajo durante el tiempo en el que mayor repercusión cause este cambio climático. Además, es uno de los gremios propensos a tener grandes pérdidas. Chaguaje, el mar se revuelve, la gente no puede salir a pescar. ¿Por qué? Porque son por las causas del sistema climático. Los pescadores, tanto artesanales como industriales, van a tener que ir más lejos. Hasta el momento, según el INOCAR, han mantenido mesas de diálogo con los representantes de los GATS de cada localidad, con la finalidad de que se brinde ayuda a quienes están expuestos a sufrir daños colaterales. Además, sugieren a la ciudadanía mantenerse informados por fuentes oficiales. 8.500 nuevos policías estarán en las calles del país. La intención es fortalecer la presencia de uniformados y combatir la inseguridad. En ciudades como Guayaquil, por ejemplo, las personas señalan que es necesaria la presencia de los uniformados, pero requieren que tengan la preparación suficiente para enfrentar los índices de violencia. Esta mañana, Sauces 9, norte de Guayaquil, amaneció con operativos en las calles. Elementos de la policía inspeccionando vehículos, motos y conductores. Y es que la intención es reforzar la seguridad en la ciudad. De control, lo que son armas de fuego, armas blancas, registro de vehículos, registro a personas. Estas son acciones que se dan un día después de la graduación de 8.500 nuevos policías, que van a ser desplegados en diferentes puntos del país, pero sobre todo en ciudades como Guayaquil por sus índices de inseguridad. Nuevos elementos que para la ciudadanía son necesarios. Más tranquilo ahora, salí a caminar con mi hermano esta mañana y vi más policías. Todo lo que es combatir la delincuencia es bueno. Esperemos que tenga un buen accionar. Durante este fin de semana se ha visto operativos y patrullajes. El presidente Guillermo Lasso fue claro al dirigirse a los nuevos elementos. Utilicen su arma de dotación con decisión y entereza para defender la seguridad de ustedes, de sus compañeros y de toda la ciudadanía.
Que habrá respaldo, dijo el presidente, a los nuevos policías, que ingresarán a un proceso de reentrenamiento en combate cerrado, con armas cortas y largas. Tienen un respaldo jurídico para el uso progresivo y legítimo de la fuerza. Ya son 60.000 los uniformados con los que cuenta la policía y se abrirá una nueva convocatoria para iniciar la formación de más elementos. Para noviembre, el Ecuador tendrá 65.000 policías a su servicio. Que un mayor contingente de la policía en las calles se convierta en mayor seguridad es lo que espera pronto la ciudadanía. Y precisamente para continuar con este plan, la Policía Nacional reclutará otros 7.300 aspirantes para fortalecer el trabajo de la institución en la lucha contra la delincuencia. Este nuevo proceso de reclutamiento arrancará ya la semana entrante. Este miércoles 14 de junio empezará el nuevo proceso de reclutamiento de la Policía Nacional. Se seleccionarán en total a 7.300 aspirantes, 5.800 hombres y 1.500 mujeres. El proceso de registro de datos inicia desde las 0 horas del miércoles 14 de junio hasta las 23 horas 59 minutos del 25 de junio del 2023. Para inscribirse, los interesados tienen que acceder a la página web www.reclutamiento.policia.gov.es. Ahí constan los requisitos, parámetros y lineamientos que tiene este proceso. Por ejemplo, para el nivel técnico operativo, los aspirantes deben contar con el título de bachiller. Además, hay 95 cupos disponibles para el nivel directivo con perfil profesional. Pueden aplicar aspirantes con título de tercer nivel en medicina, derecho, comunicación social, entre otras carreras. Este proceso durará aproximadamente 6 meses desde la primera fase, que es la postulación. El ministro del Interior explicó que con este nuevo proceso, el gobierno pretende cumplir con su promesa de aumentar el personal policial para combatir de mejor manera a la delincuencia. 13.000 policías ha dejado ya el gobierno nacional hasta el momento graduados y presupuestados los 7.300, con lo cual cumpliríamos en los 2 años, como se ofreció, los 20.300 policías. Y hago un llamado especial al gobierno que se posesionará de aquí a 6 o 7 meses para que continúe con los 9.700 que le faltaría para cumplir esa meta de los 30.000 policías en los 3 años como se había ofrecido. En el proceso de selección se tomarán en cuenta aspectos académicos, físicos, psicológicos y pruebas de confianza. Cambiamos de tema. La devolución del IVA para personas de la tercera edad y ciudadanos con discapacidad se duplicó. Este incremento se debe a que desde octubre del 2022 el Servicio de Rentas Internas estableció que el trámite de la devolución se lo realice en línea, exceptuando únicamente a las personas que presenten facturas físicas. La devolución del IVA se duplica. El monto devuelto por el SRI a personas con discapacidad y adultos mayores aumentó. De 60 millones pasó a 120 millones de dólares en el periodo de enero a mayo entre el año 2022 y 2023. Este incremento se debe a que desde octubre del año pasado, el Servicio de Rentas Internas estableció que la devolución del IVA se la realiza en línea y ya no de forma física. Al digitalizar el proceso, lo que logramos es democratizar el acceso. Pero claro, hay excepciones. Por ejemplo, cuando el contribuyente solicita la devolución con facturas impresas. Y eso demora porque tiene que haber un funcionario o más que estén revisando que la factura esté bien llenada, que esté válida. Eso toma más tiempo y es lo que puede tomar hasta 1 o 2 meses, que es lo que también tomaba en el pasado. Y a pesar que en la actualidad esta diligencia se la realiza en línea, los tramitadores aumentan y se aprovechan de ciudadanos de la tercera edad como Jorge Molina, que en su momento no sabía cómo realizar el trámite de forma virtual. Claro, vengo a cambiar la clave, porque yo le di a un tramitador a una persona que supuestamente me iba a ayudar y no lo volví a ver. Es importante destacar que para realizar el proceso de la devolución del IVA en línea, el primer requisito es tener un usuario y clave para acceder al portal web. Si no los posee, acuda con su cédula a una agencia física de la entidad. Y en caso de no poder asistir, usted puede delegar a un tercero para que haga la solicitud, pero tendrá que firmar un poder. Ingresas a tu sistema del SRI, vas a la parte de devoluciones, seleccionas las facturas electrónicas que están ahí registradas porque nosotros te las mostramos, porque nosotros las tenemos, y prácticamente envías el trámite para que puedas tener la devolución. Hoy en día
El tiempo de respuesta son 15 días en promedio para el 95% de los casos que entran directamente a través de Internet. Mientras tanto, desde el SRI se recuerda que el tope mensual de la devolución es de $180 para personas de la tercera edad, pero en el caso de los ciudadanos con discapacidad varía la cantidad a recibir dependiendo del porcentaje de limitación. Miles de turistas llegaron este sábado hasta el Cantón Pujilí para ser testigos de una edición más del desfile del Corpus Christi. Música en vivo, bandas de pueblo, bailes y trajes autóctonos fueron las características de esta fiesta popular en el centro del país. Propios y extraños disfrutaron de esta manifestación cultural. Veamos. Las calles del Cantón Pujilí se llenó de color y música con las diferentes delegaciones que participaron en una edición más del desfile del Corpus Christi. Esperas un año para que pase esto y te preparas mucho. Se siente algo especial, algo lo más lindo. Dejas todo. Comparsas locales, nacionales y extranjeras estuvieron presentes para saludar a la tierra del danzante, emporio musical del centro del país. Hoy como universidad tenemos que también aportar a ese desarrollo, a ese enriquecimiento de todas las tradiciones de nuestro pueblo. Queremos que propios y extraños conozcan lo que tiene nuestra institución en ese aporte como tal a esa cultura de nuestro país. Una de las delegaciones internacionales que participó en el desfile fue la comparsa que llegó desde Jalisco, México, cautivando a todos los asistentes con su traje, música y baile. Jalisco tiene un desarrollo cultural diferente por todo su atuendo y la música, y sobre todo lo más representativo de Jalisco ha sido el mariachi. El embajador de la República de China, así como otros invitados, fueron parte de este desfile multicolor y diverso que gustó a propios y extraños. La verdad me parece muy bonito, la verdad es más colorido y uno se siente un poco más de cerca esta fiesta. Nuestra cultura siempre queremos que se realce mucho más, porque esto le podemos heredar a nuestros hijos como cultura. Las tradiciones de un pueblo es algo que nos caracteriza como ecuatorianos. El Cantón Mejía se prepara para una de sus festividades más importantes. Que el 22 de julio es el gran paseo procesional de Chagra en Mejía. Cordialmente invitados todos a festejar de esta gran fiesta cultural intangible aquí en el Cantón Mejía. Las delegaciones demostraron sus mejores bailes con el propósito de alcanzar el danzante de oro.